Ya estamos enlazados con nuestro invitado. Él es el señor Hugo González y es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú. Señor González, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Hola, muy buenas noches, Jennifer. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio Nacional. Y cifras. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por atendernos y precisamente como usted hacíamos este repaso, seguramente los ha alcanzado a escucharnos, de cifras que son realmente dramáticas, tomando en cuenta que son cifras que no bajan, sino por el contrario se incrementan. Y cuando uno piensa que mientras más se visibilice este tema, más se hable de este tema, se van a poder tomar acciones mucho más efectivas, vemos que la situación no cambia. Sí, la verdad, Jennifer, es que en los últimos años del 2020 a la fecha ha habido un incremento de aproximadamente el 40% de nacimientos registrados en niñas menores de 14 años, es decir, niñas de 10, 11, 12, 13 y 14 años, ¿no? Y el año anterior al actual, en el 2022, hubo 1.600 y un poquito más, ahorita mismo no recuerdo la cifra, de nacimientos de madres que tenían esas edades, ¿no? ¿Y Es por qué se da decir, este problema? Ajá. ha venido en una tendencia incrementándose. Lamentablemente, nuestra región, es decir, América Latina y el Caribe, es la primera región donde se registra un mayor número de nacimientos en niñas de estas edades, ¿no? Lo que hay detrás de eso, que creo que era tu siguiente pregunta, Así es. es toda una serie de desigualdades Ajá. socioeconómicas, desigualdades territoriales, pero sobre todo desigualdades de género, donde se observa que una mujer, en este caso una niña, una menor de edad, eh, tiene digamos, una valoración de que su proyecto en la vida es ser mamá y de ninguna manera. Y eso entonces esconde una serie de valoraciones que son hasta cierto punto discriminatorias, en el sentido de que no condicionan en la misma nivel a hombres y mujeres cuando hablamos de ser sociedades igualitarias, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, las niñas, en este caso, y ya cuando sean adultas, las mujeres, condicionan sus oportunidades en la vida sobre la base de estas actividades que en este caso son reproductivas, ¿no? Y esto lamentablemente, señor González, también se ve tomando en cuenta que es cierto, cada vez más mujeres pues incluso aplazan, ¿no? El inicio de su maternidad para lograr pues de repente por ahí algún tipo de logros académicos, pero tenemos como que el reloj biológico en contra. Entonces, si vemos esto en las niñas, si usted nos señala que hay un tema de desigualdad, ¿no? Que no se está de alguna manera valorando, regresamos pues a la familia, en el tema de cómo estamos impartiendo la educación, esta igualdad que hablamos o esta equidad que hablamos en la familia, en el hogar. Sí, a ver, para responder a tu primera Ajá. introducción en esta conversación, efectivamente la mujer tiene el derecho de decidir y las parejas tienen el derecho de Así es. decidir en qué momento es más oportuno, de acuerdo a esos proyectos, a esas, eh, digamos, oportunidades que se van dando tanto para hombres como mujeres, y decidir en qué momento tienen sus hijos. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de niñas de 10, 11 y 12 años que están siendo sujetas, si no todas, una gran proporción de ellas, a situaciones de abuso sexual, ¿no? Ajá. Y por lo tanto son maternidades forzadas, porque en ningún momento estas niñas han buscado tener Tener. esta situación. Ahora, hay un fenómeno adicional que lamentablemente también se está haciendo no menos frecuente, y es que estamos observando a niñas entre 12 y 14 años, no necesariamente solo con un hijo, sino que hasta dos hijos. Y en las adolescentes de 15 a 19 años, hasta cuatro hijos. Es decir, se observa una multiparidad en menores de edad, lo cual todavía es mucho más grave.
Ujú. Y ahora, y en estas situaciones, ¿no? Que usted nos grafica, que el mayor porcentaje, cuando vemos pues niñas que están siendo madres, es prácticamente producto de una violación, una vejación sexual, ¿hay un soporte adecuado que se está brindando? Es decir, ¿estamos cuidando eh, la integridad de nuestras criaturas? ¿Hay estrategias que se están, usted considera, desarrollando que son efectivas para ello? Porque lamentablemente vemos que muchas veces los agresores incluso están dentro del entorno familiar o del entorno más cercano de la pequeña víctima. Bueno, diferentes medios de comunicación han estado propiciando una serie de difusión de información sobre este aspecto. Recuerdo hace aproximadamente unas 2 semanas que un medio de comunicación colocaba la historia de vida de una niña que había sido abusada sexualmente por su padrastro y que había sido condicionada a casarse Ujú. con esta Terrible. persona, ¿no? Ujú. Lamentablemente en el Perú, y este podría ser un paso ante esos desafíos, es que se elimine la figura del matrimonio infantil que Ujú. todavía prevalece en el caso en el país, ¿no? Esta figura de matrimonio infantil no ayuda a proteger el interés superior de las niñas, muy por el contrario, las condiciona a ciclos de dependencia y de violencia que lejos de fomentar sus oportunidades, lo que hace más bien es disminuir. Por lo tanto, en ese sentido, además de que esa sea una consideración importante a tener en cuenta, es mantener a las niñas dentro de las escuelas Ajá. como una condición fundamental, porque eso en sí mismo es un factor de protección que las mantiene, como usted bien dice, muchas Ujú. veces fuera de los ámbitos donde muchas veces se ven obligadas lamentablemente a estas situaciones. Ujú. Y mientras se tomen estas acciones, imaginamos por parte de las autoridades que tiene que ser multidisciplinario, transversal, no solamente no el tema educativo, sino el tema de por el Ministerio de la Mujer, por el tema incluso del Ministerio de Economía, porque tiene que haber un presupuesto no para generar estrategias que sean realmente efectivas. ¿Qué hacemos desde las casas, desde las familias? Hay muchas familias que nos escuchan en estos momentos. ¿Cómo hacemos para evitar, ¿no? Mientras que se tomen esas grandes estrategias que luego redunden, ¿no? En nuestras familias. Bueno, la educación, como usted bien lo señala, es un elemento fundamental. La educación integral para la sexualidad, tanto para Ujú. los padres y madres o tutores, como para los y las adolescentes, hombres y mujeres, porque quienes son replicadores de situaciones como esta somos nosotros los hombres. Y por lo tanto tenemos que comenzar por desconstruir una cultura que lleva a creer el control del Ujú. cuerpo de las mujeres para poder abusar de ellas. Entonces, desde esa concepción, nosotros debemos de, como hombres, desconstruir estos roles que son asignados socialmente y que los hombres de repente nos posicionamos en una manera de que Ujú. minamos la autonomía y el empoderamiento que tienen las niñas, adolescentes y mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Por el otro lado, el fomentar estos diálogos basados en la evidencia, basados en una educación que está alrededor de lo que es la educación integral para la sexualidad, ayuda a entenderse de estos y otros temas entre hijos, hijas, padres y madres, para Ujú. poder entonces entablar una conversación que brinden las herramientas de cómo iniciar estos diálogos. Lo que sucede es que también Exacto. si los padres están ausentes de Ujú. este tipo de herramientas, pues muy difícilmente se entablan este tipo de diálogos. Por lo tanto, es importante que tanto los adolescentes, los hombres o mujeres y padres y madres de familia sean partícipes de este tipo de herramientas, ¿no? Ujú. Involucrarnos todos, ¿no? En una sociedad participativa, de construir para construir, precisamente. Y así podemos evitar, ¿no? Desde en nuestro ámbito estas situaciones que tanto daño, tanto dolor nos está ocasionando, ¿no? 1.100 menores de 15 años convertidas en madre en nuestro país. Muchísimas gracias, señor González. Nos comprometemos a seguir conversando sobre estos temas porque estas cosas hay que visibilizarlas, hay que conversarlas, hay que informarlas. Hemos estado conversando con don Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú.